que publiqué a fines del año pasado, los dos tenían entre 7 y 10 años de haberlos empezado. Estoy terminando uno que ya lleva como 13, ya va a casi romper récord. Y hay otros que salen, sin embargo, así en unos cuantos meses. Bueno, yo terminé de escribir este cuento y me sentí satisfecho. Para mí, como experiencia escritural, fue uno de mis mejores momentos. Sin embargo, yo tenía una duda que se acercaba a una certeza. No va a haber nadie que lo quiera publicar. Y en efecto, por ese entonces había yo terminado de escribir otro libro que se llama Amadís de Anís, Amadís de Codorniz. La historia de un niño que de tanto comer dulce se convierte en un niño de dulce y sus compañeros se lo empiezan a comer. Mi editor, que trabajaba aquí al lado en el Fondo de Cultura Económica, nunca tenía tiempo de nada. Y yo tenía estos dos originales, ya me había publicado uno que se llama Aníbal y Melquiades, pero nunca tenía tiempo de leer. Entonces un día lo caché y dije, sé que vas a tomar un vuelo a Caracas, te voy a dar estos dos originales para que los leas. Yo creo que uno lo vas a querer publicar y el otro no, pero allá tú. Los tomó y de regreso me llamó, me dije, oye, bueno, ya los leí, pero bueno, se los tengo que dar a mis lectores, los que me hacen los dictámenes. Y ya sé lo que me querías decir con que uno sí y otro no, pero déjame ver. Dio el libro a sus dictaminadores y los tres, por unanimidad, dijeron, bueno, eso del niño de dulce pasa, pero el de la peor señora del mundo, ¿en qué cabeza enferma cabe que una señora que echa jugo de limón en los ojos a sus hijos, incluso cuando se portan bien, pueda ser la protagonista de un cuento para niños? El tipo está zafado, le falta un tornillo. Yo me imagino a mi editor aquí al lado, con una margarita en su oficina. Lo publico, no lo publico, lo publico, no lo publico, lo publico. Hasta que finalmente dijo, bueno, pues sí, lo voy a publicar. Con pocos ejemplares. Él tenía ciertos temores. En ese entonces el Fondo de Cultura Económica estaba siendo dirigido por el expresidente Miguel de la Madrid, que tenía una fama de conservador. Y él pensó, si cuando él era presidente, su esposa, que también tiene esa fama de conservadora, atendía el DIF, ahora seguramente lo va a mandar aquí con los niños, cosa que nunca pasó, nunca se asomó siquiera, ¿no? Entonces tenía cierto temor, ¿no?, de que se publicara un cuento sobre alguien, sobre una mujer violenta, ¿no? Y bueno, se publicó con un tiraje muy bajo, 2,000 ejemplares, y en poco tiempo sí llegaron a tocar a la editorial, padres de familia, maestros, y llegaron también a decir lo mismo, oigan, ¿en qué cabeza enferma cabe? No solamente al escribir eso, sino publicarlo, ¿no? Le rechazaron en muchas escuelas, estaba prohibido. En algunas, en las que sí estaba permitido, los padres llegaban a reclamar. En algunos, las ilustraciones no las enseñaban, les parecían muy violentas. La primera vez que lo había terminado de escribir, y estaba yo con mi hijo y con unos amigos suyos, hijos de amigos míos, les conté el cuento. Dije, oigan, vean lo que escribí hace unos días, ¿no? Ya. Lo oyeron y se fueron a jugar la pelota, ¿no? Y se acercó la mamá de uno de ellos y me dijo, oye, me gustó mucho tu libro, pero no piensas publicarlo, ¿verdad? Así como diciendo, nuestros hijos son atípicos, comprenden tu humor, te conocen, pero eso no es para que lo lea cualquiera, ¿no? Eso es otro mundo. Bueno, esto pasó este año cumple 26 años de haber sido publicado, y esos reclamos que había al principio, pues se fueron transformando poco a poco, y ahora es un libro que, de haber sido rechazado por los dictaminadores, es uno de los libros que año con año es de los que más se vende el Fondo de Cultura Económica. Me voy a ir un poco más para atrás. Yo cuando era niño no leía nada más que cómics. Y no leía nada porque no había, los libros no estaban muy al alcance de la mano, mal diseñados, mal ilustrados, muchas veces traducidos en un español que se hablaba en España y no en México. No eran algo que los niños comentaran. Hablábamos de fútbol, por supuesto, y de algún juego, de alguna cosa así, pero comentar libros en la primaria. Y ahora es sorprendente la cantidad de ferias del libro en escuelas públicas y privadas, y que los niños comentan, comparten libros. Es un mundo muy, muy distinto que ha cambiado desde... La primera en hacerlo más en grande y más en forma fue la Secretaría de Educación Pública, con los libros del Rincón, con tirajes muy amplios, muy altos, que llegaban a rincones muy, muy apartados. Y fue un primer esfuerzo, tenían dinero, había dinero,
se podían pagar los derechos de Michael Ende o de varios autores que no eran fáciles de conseguir. Pero claro, al ratito el sindicato empezó a decir, oye, los autores mexicanos, ¿qué onda? ¿Dónde están? Dicen, pues no, es que no hay. Yo ya había publicado para ese entonces un libro. Bueno, voy a ir más bien a donde empecé. Yo no leía nada de niño, más que cómics, y los cómics son una de las influencias, creo, más fuertes de las que tengo en lo que yo escribo. En un cómic aparece una imagen, en esa imagen un personaje, de ese personaje sale un globito, y en ese globito caben 8 palabras. La novena no cabe. Y, digamos, mi manera de escribir es así. La novena palabra no cabe. Yo tengo que hacerlo todo comprimido. Tengo 4 novelas escritas en 100 capítulos cada una, pero cada capítulo es muy breve. El primero se llama Informe Negro, y el primer capítulo dice: agoté la Constitución y el Código Civil, como no encontré nada que me lo prohibiera, me autonombré detective privado. Eso en manos de Jorge Volpi se harían 10 o 12 páginas, o 15. Es más, es un plan que tengo. Voy a hacerlo. Voy a tratar de convertir esa novela en 100 capítulos, cada uno de unas cuantas líneas, en una novela con un volumen considerable, ¿no? Bueno, en fin, a los 16 años leí el primer libro. El primer libro que realmente me importó. Vaya, sí leía los libros que me dejaban leer forzosamente en la escuela, pero no tengo memoria de ellos. Pero el primer libro que leí es un libro que un hermano mío ganó en un concurso de oratoria de su escuela, o de recitación de su escuela, y le dieron un tomo gordotote, grandotote, con letras doradas, no muy apto para un niño de 13 años que entonces tenía mi hermano. Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. Yo iba en la prepa, tenía 16 años, y un día, sin nada que hacer, de ocioso, pues lo empecé a hojear. Y leí la primera página, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y de pronto ya estaba así atrapado en esas redes de papel, viviendo en el siglo XIX en San Petersburgo, de la mano de un estudiante al que una usurera le hacía la vida de cuadritos, y él decide dar un hachazo y matarla, y uno de la mano de él, sí, dale, porque yo estaba viviendo mucho esa novela. Pero llegó, quienes hayan leído esas novelas que realmente no nos dejan así dormir, que seguimos, ¿no?, con tal de acabarla. Todos llegamos a esas 3 letras horribles que dicen fin. Y entonces ahí tenemos así como una especie de hueco. ¿Y ahora qué, no? Yo estaba viviendo en ese San Petersburgo al lado de Raskolnikov, y ahora resulta que ya no vivo. Ya se me acabó, es como morir un poquitito, ¿no? Pero bueno, en mi casa no había demasiados libros, pero había libros. Y dije, pues bueno, la respuesta está a la vista. Hay más libros. Y me dediqué a leer todo lo que había, desde mucha poesía, teatro de los siglos de oro, muchas autobiografías, biografías, hasta vidas de santos leía, de todo, una colección de Bruguera que compraba mi padre ahí en el súper, y para que hubiera libros se dijera, eres una familia culta. Pero bueno, a mí me sirvió, yo me los devoré, cambié mi vocación, yo pensaba ser médico, comunicador. Después yo dije, no, voy a estudiar algo que esté más cercano a los libros y que me haga las veces de una bibliografía bien diseñada, ¿no? No de estar leyendo así al azar lo que Bruguera publica y venden en el súper, ¿no? Entonces me inscribí en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas y empecé, bueno, pues a leer con orden, pero también a escribir porque de tanto escribir, en ese entonces habían abierto Gandhi, la que está en Miguel Ángel de Quevedo. Yo a los 17 años tuve una hepatitis fantástica porque uno no siente gran cosa, pero tiene que estar en cama. Y bueno, pues yo leía, me dediqué a leer. Y en ese entonces abrieron una librería que se llama Gandhi, me lo platicaron mis padres, de ahí venían los libros que me compraban. Y me platicaban además que había conferencias y salas de exposiciones. Y bueno, en fin, yo en cuanto pude levantarme, lo primero que hice fue irme a gastar el dinero que yo tenía en libros en Gandhi. Y les decía, yo pensaba hacer otra cosa, empecé a escribir poesía gracias también a Gandhi, porque ahí estaban algunos jóvenes que lo hacían, y me dijeron que no le habían pedido permiso a nadie para hacerlo. Entonces dije, bueno, pues si no se le tiene que pedir permiso a nadie, pues voy a escribir. Y escribí poesía, pero una cantidad de páginas que el momento en que las exprimí, dije, a ver qué queda bueno, las publiqué y no alcanzó lomo, tuvo que ser engrapada la edición.
Pero bueno, yo ya estaba escribiendo, pues esa estaba volviendo cada vez más narrativa, como que contaba un cuento. Entonces yo dije, al día que escribía un cuento, dije, ese es el género que más me gusta. Pero mientras estudiaba en la carrera, empecé a escribir notas para periódicos y revistas, notas de libros, reseñas, y se fijaron en mí unos editores de una editorial ya extinta, Bruguera, y me dijeron, oye, nos gusta cómo escribes y te queremos encargar una chamba. Esa chamba consiste en hacer 2 libros, versiones de mitos de la creación prehispánicos y versiones de cuentos de espantos de la colonia. Nos pidieron escribir ahora cuentos originales y con la única condición es que tenían que ser dirigidos a niños de 10, 12 años y estar ubicados cada uno de los libros en una etapa de la historia de México. Ahí me tocó la primera mitad del siglo XX. Me puse a investigar, teníamos además como asesor de historia a don Luis González y González, quizá uno de los más grandes historiadores que ha tenido México. Y sí lo consulté algún par de veces, fui en la hemeroteca, estuve también muy metido. Construí mi historia, la entregué, los editores la recibieron, responsablemente se la dieron a leer a niños lectores, los niños leyeron y me dijeron, guácatelas. Me volví a mi casa, pues triste pero no derrotado, dije, lo voy a volver a escribir. Lo volví a escribir, lo volví a presentar, lo volvieron a recibir los editores, se lo dieron a leer a los niños y ahora los niños me dijeron, ahora sí me gusta. Y ese primer cuento, que este año cumpliría 36 años de haber sido publicado, se llamó A golpe de calcetín. En otras partes, como Colombia y Argentina, se ha leído muy bien. He tenido contacto yo con jóvenes que lo han leído y les interesa la historia realmente. Entonces, bueno, ese fue el primer cuento que escribí para niños. Fue a partir de ahí que la Secretaría de Educación Pública, con una editora que era amiga mía, me dijo, oye, no encuentro por ningún lado, y el sindicato está detrás de mí con que publique un libro ahorita para preescolar. Me urge un libro para edad preescolar. Bueno, pues yo dije, tengo que escribir, tengo que saberle, ¿no? Hice muchos intentos hasta que finalmente salió uno que se llamó Cuando los ratones se daban la gran vida. Hasta que un día se me ocurrió un cuento. Resulta que yo le había regalado a mi hijo un telescopio. Y digo que se lo había regalado a él, pero en realidad me lo había regalado a mí mismo, porque al que le interesaba ver la luna era a mí. Y él en cambio, en cuanto vio que la luna no pasaba nada, no había partidos de fútbol ni marcianos, empezó a usar el telescopio para otra cosa, como por ejemplo como bat. Mi telescopio era un bat para pegar en la pelota. Entonces de ahí salió la idea, ¿qué tal a un niño que le regalan un telescopio y en vez de usarlo para lo que sirven los telescopios, lo usa para esperar al vecino de enfrente? Y resulta que el vecino de enfrente es un viejito que está haciendo unas cochinadas horribles porque está metiendo en una licuadora un ratón hecho cachitos, lagartijas, caracoles, flores, todo eso lo cuela, saca un juguito, lo mueles, lo cuela y el juguito que sale de ahí se lo da en el plato de la leche de su gato. Y el niño está muy impactado, muy curioso además, y piensa que lo quiere envenenar al gato, pero pues, ni modo, su mamá lo llama a dormir y él se tiene que ir a dormir y ni modo, al día siguiente a la escuela. De regreso a la escuela lo primero que hace es a ver qué pasa, qué sigue pasando ahí en el departamento de enfrente, y no estaba el viejito y tampoco estaba el gato, y en cambio lo único que sí estaba era un gatito. Entonces él, ya lleno de curiosidad, no sabiendo qué hacer, se reanima, va y le toca al señor y le dice, oiga, me dijeron que su gata tuvo gatitos y yo quisiera uno porque tenemos ratones en la casa. ¿Y quién te dijo eso? Pues su vecina de arriba, es un consultorio de dentistas. No, la de abajo, es un estudio de danza. Hasta que ella lo cacha en la mentira y dice, oh, ¿sabes qué? Lo estuve yo espiando y vi lo que estaba haciendo y lo que hizo con su gato y pues quería saber qué pasó. Y le dice, pásale, te voy a explicar bien qué pasó. Resulta que mi abuelo y mi padre se dedicaron toda su vida a investigar una fórmula para ser más jóvenes. No lo consiguieron y lo conseguí yo. Ese gato que tú habías visto es este mismo gatito. Y ahora esa fórmula me la voy a tomar yo y voy a volver a ser joven. Pero bueno, pues el niño se queda así impresionado, ya se va a su casa, al día siguiente va y le toca, y en efecto el viejito se había tomado las gotas, la pócima,
se hizo un niño, claro, la ropa le quedaba toda grandotota. Dijo, oye, pues tienes que prestarme algo de ropa para... Y además, pues, ¿qué voy a hacer? Soy un científico, y ahora estoy... Niño, pues, los niños tienen que ir a la escuela, pero pues, no tengo papás, ya se murieron hace mucho. Entonces ya se inventan una mentira para decir que es el primo, también se inventan una mentira para decir que es un amigo, que sus papás se fueron al polo y que te tiene que dar con ellos, y se dedican a hacer diabluras. Bueno, no se los cuento más, pero se llama La fórmula del doctor Funes. Algo más que me llevó a seguir escribiendo literatura fue que ese primer libro, A golpe de calcetín, se lo leía a unos niños. Yo trabajaba en Villahermosa, Tabasco, y estaba al cargo de una serie de programas, y yo dije, yo lo quiero probar, no solamente yo llevar a gente que lea y que dé conferencias a jóvenes, sino quiero yo probarlo. Y estuve con unos jóvenes de primera y secundaria, que eran los mejores de toda una región, que los reunían en un lugar que se llamaba algo así como Peje Lagartero número 3. Y les leía A golpe de calcetín. Y yo cuando vi el interés que ponían, y vi las caras, y vi sus risas, todo eso, dije, pues me gustaría seguir viendo esas caras y esas risas. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que escribir libros para niños. Y entonces me dediqué a partir de eso, digamos que llevo cerca de unos 30, poco más de 30 libros para niños. Mi labor como escritor de libros para niños ha sido, nunca pensé que me iba a encontrar yo con un mundo tan fascinante. Primero, tan relajado, porque me permite escribir lo que se me pegue la gana. Antes no se pensaba eso, ¿eh? Antes se pensaba que escribir libros para niños era otra cosa. Los niños solamente pueden escuchar cuentos de hadas, príncipes, princesas, castillos, duendes, animales. Nada más, ¿eh? Otros temas. Por eso la señora, ¿cómo vamos a aceptar un libro así, no? Hace ya bastantes años nos llegó una invitación a varios escritores, entre ellos Juan Villoro, para escribir cuentos para niños, para una editorial de Estados Unidos, y que se publicarían en inglés y en español y se repartirían en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero en la invitación decía cuánto se iba a pagar, qué extensión debía tener, etc. Decía, pero eso sí, hay 34 temas prohibidos. Y esos 34 temas prohibidos eran, los primeros eran predecibles, ¿no? La guerra, las drogas, el niño en situaciones difíciles, la política controvertida. Pero conforme avanzaba la lista ya había algo más raro, ¿no? El Día de Muertos, imagínense, Coco no hubiera podido ser producida, ¿no? El Día de Muertos, las golosinas, el rock and roll, los dinosaurios, y el último era el mejor de todos, las casas con alberca. Y hoy en día los libros que se escriben para niños tienen temas durísimos, que antes pensábamos que eran durísimos, ¿no? Por ejemplo, las desapariciones forzadas, la diversidad sexual, la depresión, la bulimia, el bullying, temas que antes la esclavitud, temas que pensabas que antes eran prohibidos así para niños, ahora se pueden escribir. Y no nada más eso, ya vimos que el problema no es el tema, sino el tratamiento que se le da al tema. Nuestra concepción del niño ha cambiado desde hace ya muchos años. Primero, porque pensamos que sí tiene capacidad de leer otro tipo de cosas que las que pensábamos que solamente eran para ellos. Es un lector exigente. Él, si no lo atrapa la historia, vámonos. Hay que hacer otras cosas, no nos vamos a continuar por ahí. Entonces, bueno, nuestra concepción del niño ha cambiado y, por lo tanto, la literatura ha cambiado. Si hace cumplió 25 años la colección A la orilla del viento, el año pasado. Y con ello, con los primeros números, pues, se tenía que ir el editor a comprarlos a otra parte, comprar derechos desde Australia, Estados Unidos hasta Brasil. Y México, pues bueno, sí había algo que había escrito Emilio Carballido, había algo de Pascuala Corona, pero no había autores. Como yo trabajaba, además de que trabajaba en el fondo, primero me habían encargado a mí la colección, y yo preferí no hacerla, ¿no? Yo dije, prefiero mejor meterme como autor. Y
Y bueno, se la dieron finalmente a Daniel Goldin, y él decidió sí hacerla. Y bueno, como les decía, el Fondo de Cultura Económica empezó a publicar, pero también había otras editoriales, como Alfaguara y como SM, que llegaron a México para distribuir su catálogo. Pero al ratito vieron la capacidad, la potencialidad que había en el mercado mexicano y empezaron también a publicar autores mexicanos. Hace como 2 años, estando en Colima, estuve con un autor también de libros para niños, El Gato Quesadas, y un joven de primero y secundaria le preguntó: oye, ¿cuántos autores de libros para niños hay en México? Y él de la nada dijo: 80. Ya nada más si lo digo, oye, ¿de dónde sacaste eso? No se me ocurre. Me puse a hacer una lista y yo dije: autores que no han publicado nada más un libro y ya lo olvidan, ¿no? O como a Octavio Paz, que de pronto le sacaron algunas cosas, las publicaron, no es que las haya escrito para niños, ¿no? En fin, y me puse a hacer lista y sí dije más o menos 80 autores, que es lo que hay. Y eso trae consigo otras consecuencias. Si hay un interés editorial por publicar libros para niños, es porque existen potencialmente lectores, ¿no? Y porque tenemos autores que se fueron formando poco a poco, y junto con ellos había que formar también a los editores. Es una especialidad. Editar libros para niños no es lo mismo que editar novelas o que editar ciencia. Y también ilustradores. Y a la par van más o menos, tanto los escritores como los ilustradores se han multiplicado en México y son ya mucho de exportación. Cuando empezó el Fondo de Cultura Económica, les decía hace 25 años, la idea por la cual se creó la hizo un director que era Jaime García Terrés, aunque él solamente fue la idea, se hizo ya después. Dijo: tenemos un catálogo muy grande, en ese entonces de 5,000 títulos, especialmente para universitarios, y ese público lo tenemos muy captado, el público universitario, y no nada más de México, de América Latina, incluido Brasil. Era mejor para ellos, antes no tenían una industria editorial como la que tienen ahora, era más fácil para ellos aprender español y tener acceso a la cultura del mundo a través del español y a través del Fondo de Cultura Económica. Y decían, pero de todas maneras dijeron: tenemos que seguir formando lectores. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues publicando libros para niños. Y en estos 26 años que han transcurrido, ahora podemos hablar que de ese catálogo de 10,000 títulos, 500 más o menos son de niños y representan en ingresos más del 50% para el Fondo de Cultura Económica. Y eso que los libros para niños son los más castigados en precios. Y ahorita salen los nuevos tomos del Fondo de Cultura Económica con los precios nuevos y cuestan. Y los libros para niños sí siguen siendo con precios bastante castigados, si los vemos en comparación con otros más, ¿no? Pues le siguieron al Fondo de Cultura Económica SM, Alfaguara, luego Castillo, Editorial Norma, y empezaron a crear esta cultura del libro para niños. Y cómo vemos cómo ha crecido el país. Nos quejamos, decimos, nuestros niños no leen, y leemos los mexicanos muy pocos libros. Son cifras un poco, no maquilladas, pero sí irreales, porque toman como lector aquel que lee después de los 12 años. Y creo que los que más están leyendo ahora en México son precisamente entre la edad preescolar y fin de primaria. Ya después, cuando pasa la secundaria, las hormonas empiezan a hacer juegos ahí raros y la lectura empieza a tener bajones. No siempre, pero a veces sí tiene bajones. Pero si contáramos solamente la población infantil de los 5 a los 12 años, veríamos que en México tenemos muchos más lectores de los que parece, ¿no? Y esto lo vemos no solamente también se puede ver en los tirajes. Digamos, un tiraje de Elena Poniatowska, Premio Cervantes, una de nuestras principales autoras, cuando le va bien, 5,000 títulos. Un libro para niños de un joven escritor puede empezar con 10,000. Ese es algo, un dato que nos ayuda a comprender esto, ¿no? El otro es la multiplicación de las ferias del libro. No solamente la FILIG, que seguramente la conocen, ahora pasó a estar en Azcapotzalco,
y según me han platicado editores de distintas editoriales, no les está yendo tan bien. El cambio de escenario no ha funcionado tan bien. Yo no fui el antepasado, pero el pasado sí fui, me parecía demasiado extenso, ¿no? Bueno, en fin. Pero esa es la principal, el que cumplió 36 años, no, 37, no recuerdo, este año. Después empezaron a hacerse otras más específicas para niños y jóvenes en distintos estados, en municipios, pero fundamentalmente, y ahí es donde más me importa, en las escuelas públicas y privadas. Y al ver el entusiasmo que hay en los niños por comprar libros, el año pasado estuve en aproximadamente 8 escuelas muy marginadas, en Iztapalapa, casi todas en Iztapalapa, muy marginadas. En algunas hasta nos tenían que escoltar los maestros para que no nos robaran en el camino, por si eran, la verdad, lugares complicados. Pero llegábamos ahí, llevaban un cuentacuentos, un ilustrador y un autor. Nos dividíamos, uno primero y segundo, otro segundo, tercero y cuarto, y yo quinto y sexto, ¿no? La escuela completa decorada, con las portadas de los libros, con botones que hacían, con máscaras que se hacían, con bailables, con un entusiasmo por los libros, y eso, el entusiasmo por leer, con gente de pocos recursos. Tenían un dinero, sí se les regaló aquí, este programa del fondo, sí se les regalaba un libro, pero hay otros que se vendían, y con gente con muy pocos recursos sí hacían el esfuerzo para comprar estos libros porque les entusiasman a los niños, ¿no? Antes, algo que antes pensábamos que mejor un juguete, ¿no? Ahora un libro puede ser un regalo que antes no considerábamos. Bueno, eso es como un panorama más o menos así de la literatura infantil y mío.